Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 6 de julio, en Geopolítica Diaria. Hoy mismo Hamás ha anunciado en Gaza la disolución del organismo que ha gobernado la franja durante casi 2 décadas, mientras Kiev amanece por segunda vez en menos de una semana bajo misiles y drones rusos, horas antes de que Donald Trump aterrice en Turquía para la cumbre de la OTAN. Son decisiones y ataques que ocurren bajo la sombra de calendarios diplomáticos marcados desde Washington y que hoy conducen este análisis. En Gaza, el portavoz de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al-Sawabta, ha confirmado esta mañana que el jefe del Comité de Emergencia Gubernamental, Mohamed al-Farra, ha presentado su renuncia y que el propio comité queda disuelto. El paso allana el camino para que la comisión técnica creada bajo el plan de paz impulsado por Estados Unidos, encabezada por el ingeniero palestino Ali Saad, asuma la administración civil de la franja. El portavoz de Hamás, Hassem Qasem, ha calificado la medida de paso positivo hacia la implementación del acuerdo de alto el fuego, y ha insistido en que Hamás no se interpondrá en el camino de la nueva comisión. Ali Saad, por su parte, ha respondido en redes sociales que su organismo está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades en cuanto disponga de los recursos necesarios. Sin embargo, la llamada Junta de Paz, el organismo presidido por Trump encargado de supervisar la reconstrucción de Gaza, ha señalado en un comunicado que evaluará el anuncio por hechos y no por promesas, y ha insistido en que la comisión técnica debe controlar todo el arsenal presente en la franja. La televisión pública israelí, citando a un funcionario no identificado, ha ido más lejos al calificar la renuncia de engaño sin efecto práctico, alegando que los mismos responsables continúan en sus puestos. De fondo persiste el bloqueo principal. Israel no permite hasta ahora la entrada de los miembros de la comisión, actualmente basados en El Cairo, mientras Hamás se niega a entregar sus armas antes de que exista una administración palestina plenamente operativa. Según el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por autoridades vinculadas a Hamás y cuyos registros Naciones Unidas considera generalmente fiables, más de 73.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. Hoy mismo, ataques israelíes en Han Yunis y en la ciudad de Gaza han matado al menos a 5 personas, según fuentes hospitalarias citadas por Reuters. El ejército israelí sostiene que los objetivos eran un operativo de Hamás y un miliciano de la Yihad Islámica Palestina. La misma lógica de gestos calculados bajo mediación internacional define lo que ocurre en el Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el pasado domingo que Israel mantendrá su ocupación del sur libanés, después de que aldeas de mayoría cristiana en la zona pidieran su anexión a Israel como protección frente a Hezbolá, mientras que localidades del distrito de Marjayun han negado públicamente haber solicitado tal cosa. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reiterado que 200.000 residentes libaneses desplazados no podrán regresar a sus hogares mientras Hezbolá conserve capacidad militar. El presidente libanés, Youssef Aoun, ha condenado lo que llama violaciones continuas del alto el fuego. Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá han pedido conjuntamente evitar cualquier operación de ocupación indefinida. Según datos de ACLED, la actividad militar israelí bajó un 20% en junio respecto al mes anterior, aunque los ataques siguen concentrados en los distritos de Tiro y Bint Jbeil. Este mismo domingo se registró un nuevo bombardeo israelí entre Kfar Tebnit y Nabatille al-Fauqa, sin comentario inmediato del ejército israelí. Detrás de Hezbolá está Irán, donde hoy se vive la jornada central del funeral de Estado del Ayatolá Ali Khamenei, asesinado el 28 de febrero en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra de este año. Cientos de miles de personas, muchas vestidas de negro, participan hoy en una procesión en Teherán coreando consignas contra Estados Unidos y contra el propio Trump. El Ministerio de Salud iraní, según la agencia semioficial Tasnim, calcula que hasta 15 millones de personas podrían participar en la semana de ceremonias, cifra que no ha sido confirmada por fuentes independientes. El nuevo líder supremo, su hijo Mojtaba Khamenei, continúa sin aparecer en público, lo que alimenta dudas sobre su salud y su capacidad real de mando, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtiera que también él está marcado para morir. La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que cualquier ataque durante la procesión recibirá una respuesta aplastante, mientras el canciller iraní, Abbas Araghchi, ha prometido una respuesta inmediata ante cualquier amenaza contra el liderazgo. Netanyahu,
Preguntado este fin de semana por las consignas del funeral, ha respondido que Israel jamás permitiría gritos similares contra Trump, remarcando su relación de aliado con Washington. Rusia ha enviado a su expresidente Dmitry Medvedev como gesto de respaldo a Teherán, y Pakistán, mediador clave en el alto el fuego, ha desplazado a su primer ministro Shehbaz Sharif. Algunos residentes de Teherán, hablando bajo anonimato por temor a represalias, han confiado a medios internacionales que sienten más apatía que duelo ante el funeral. La procesión y el entierro final en Mashhad, ciudad natal del propio Jamenei, concluirán el próximo viernes. Mientras Trump gestiona esta agenda de Oriente Medio, se dirige hoy hacia Turquía para la cumbre de la OTAN que arranca mañana en Ankara, telón de fondo de lo ocurrido esta madrugada en Kiev. Misiles balísticos y drones rusos alcanzaron de nuevo la capital ucraniana, matando, según la administración municipal citada por CNN, a al menos 15 personas en la ciudad y otras 6 en la región circundante, cifra que la agencia Reuters, citando al alcalde Vitaly Klitschko, había situado poco antes en 11 muertos en la capital. Es el segundo gran ataque contra Kiev en menos de una semana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Vladimir Putin de calcular deliberadamente el momento del ataque para coincidir con el aniversario de la independencia estadounidense y la víspera de la cumbre, y ha reclamado más misiles interceptores Patriot, alegando que la escasez de esos sistemas impidió derribar los proyectiles balísticos de esta madrugada. La agencia estatal rusa TASS, ha informado de que las defensas rusas derribaron 519 drones ucranianos lanzados durante la misma noche, en el marco de la campaña ucraniana de ataques contra refinerías e infraestructura energética rusa. Según un comunicado de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania, las víctimas civiles en lo que va de 2026 son significativamente más altas que en el mismo periodo del año pasado. En Ankara, un borrador de declaración conjunta revisado por Reuters compromete a los aliados a un compromiso inquebrantable de defensa colectiva y a 70.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania para este año, además de calificar a Rusia como amenaza de largo plazo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha descrito la cumbre como el inicio de una revolución industrial de defensa transatlántica. Trump, no obstante, ha vuelto a cuestionar públicamente en los últimos días la reciprocidad del gasto aliado en defensa, lo que mantiene en vilo hasta qué punto Washington respaldará finalmente el texto que sus propios embajadores ya aprobaron. Esa misma tensión entre el discurso de alianza fiable y la realidad sobre el terreno se pone a prueba, miles de kilómetros al sur, en el Sahel africano, donde Rusia sostiene con su Cuerpo de África, sucesor del grupo Wagner, al gobierno militar de Malí. El pasado sábado 4 de julio, insurgentes lanzaron ataques coordinados contra posiciones del ejército maliense en Anefis, Aguelok y Gao, en el norte, Sevaré en el centro, y una prisión en Kenieroba, cerca de la capital Bamako. El ejército maliense afirmó haber repelido todos los ataques y calificó la situación de totalmente bajo control, señalando que 20 supuestos terroristas murieron en Sevaré y 6 en Gao. Sin embargo, el portavoz del Frente de Liberación de Azawad, un grupo armado tuareg, Mohamed El Maulud Ramadán, declaró a Reuters y a la agencia AFP que sus combatientes habían entrado en Anefis y tomado varias posiciones, con soldados rusos atrincherados en el campamento local y varios militares malienses hechos prisioneros, una versión que ninguna agencia pudo verificar de forma independiente. El grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda que opera en la región reivindicó por su parte, en un comunicado propio, el control de al menos una de las localidades atacadas. El ataque llega poco más de 2 meses después de que la misma alianza entre separatistas tuareg y yihadistas tomara la ciudad de Kidal y matara al entonces ministro de Defensa, Sadio Kamara. El Kremlin ha declarado en ocasiones anteriores que su presencia en Malí responde a una solicitud del propio gobierno maliense y que continuará allí para combatir el terrorismo. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Yusuf, ha condenado los ataques coordinados. Bakary Sambé, director del Centro de Estudios Instituto Timbuktu en Dakar, ha explicado a la agencia AFP que este tipo de operaciones busca debilitar y aislar progresivamente al régimen militar, y advierte que probablemente sean pasos intermedios antes de un asalto de mayor envergadura. 5 frentes, 5 calendarios que corren en paralelo. La Comisión Técnica de Gaza sigue esperando un permiso de entrada que Israel no concede.
Jamenei será enterrado el viernes sin que su hijo y sucesor haya dado aún señales públicas de vida política, y Malí encara la posibilidad de un asalto más ambicioso tras 2 ofensivas coordinadas en poco más de 2 meses. Pero es mañana, cuando Trump se siente en Ankara junto a Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN, cuando se sabrá si esos 70.000 millones de euros comprometidos para Ucrania sobreviven a las mismas dudas sobre la lealtad aliada que el propio Trump ha sembrado esta semana. Gracias por escuchar Geopolítica Diaria. Si este análisis les ha resultado útil, síganos, denos un me gusta y compártanlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.